Mi nombre es Marcos Pifaretti, tengo 15 años, me congrego en la Iglesia Libertad, Lanús Oeste, y me gustaría compartirles un devocional, una predicación. Pero antes de comenzar, me gustaría que realicemos un juego en el cual consiste en encontrar las diferencias en estas dos imágenes. Pero seguramente se darán cuenta si son idénticas. La diferencia que hay entre estas dos imágenes es con la motivación que se están realizando. Por ejemplo, este hombre está lavando este auto porque en eso consiste su trabajo. Pero acá vemos a un hombre que está lavando su propio auto para que quede en buen estado y que lo pueda usar bien y que funcione bien. De la misma manera funciona con esta imagen, la cual es idéntica, pero la motivación puede ser diferente. Acá podemos ver a una mujer, a una niñera, paseando con el bebé o el niño que le dejan a cargo para que, si realiza bien su trabajo, pueda ser recompensada, pueda ser bien pagada. Pero acá podemos ver a una madre paseando con su hijo, demostrándole cariño, demostrándole afecto y más que nada amor. Y quiero que hablemos en cuanto al amor en este devocional, pero que lo tengamos como la motivación correcta. El amor como la motivación correcta para nuestras vidas. Pero, ¿cómo podemos tener el amor como esta tal motivación? Quiero que veamos 3 advertencias que hay que tener en cuenta para poder tener el amor como la motivación correcta para nuestra vida. Y quiero que abramos nuestras Biblias en 1 Corintios, en el cual es una carta escrita por Pablo en Éfeso, aproximadamente en el 55 después de Cristo, un año después de haberse establecido la iglesia en esta ciudad de Corinto. Por lo que escribe Pablo, era una iglesia muy buena, porque fue enriquecida por parte de Dios en toda palabra, en toda ciencia, en testimonio, y también que no le faltaban dones. A pesar de tener estas características y de ser una muy buena iglesia, también tenía sus faltas, también tenía sus fallas. Y por esto escribe Pablo esta carta aconsejando, pero en primer lugar exhortando a las personas que se congregan en esta iglesia. Habla en cuanto a la división entre los hermanos, en el capítulo 1 del versículo 10 al 17. También habla en el capítulo 6, en cuanto a el mantenerse puros en Dios, hablando en cuanto porque Corinto era una ciudad de Grecia. Al ser una ciudad de Grecia, se convertía en una ciudad politeísta, que tenía como principal dios o diosa a Afrodita. Luego habla en el capítulo 11 en cuanto a la doctrina de la iglesia, tocando el punto del atavío de la mujer y de la cena del Señor. Luego, en el capítulo 12, habla en cuanto a los dones espirituales y el cómo poder utilizarlos para el servicio. Y bueno, posteriormente llegamos al capítulo 13, en el cual habla sobre la permanencia del amor, y en el capítulo 14 en cuanto a el don de lenguas y el don de profecía. Pero quiero que nos centremos en el capítulo 13, que habla en cuanto al amor, y quiero que leamos los primeros 3 versículos y sacar estas advertencias para tener al amor como una motivación correcta. El versículo 1 del capítulo 13 en 1 Corintios dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Lo que se refiere con lenguas angélicas, seguramente se podría decir que se refería a las cualidades de esta iglesia, que eran enriquecidas en palabra, en ciencia, en testimonio y en testimonio. O sea que utilizaban bien las palabras, se podía entender bien de qué es lo que estaban hablando. Si llegaba una persona nueva a la congregación, podía entender perfectamente de qué se trataba el tema o qué es la finalidad del tema principal de ese devocional. Pero luego habla sobre lenguas angélicas. Lo que se refiere es en cuanto al don de lenguas, que hay que aclarar que hoy en día este don no se utiliza, no está vigente. El por qué ya es otro tema. Pero en ese entonces las personas que tenían este don estaban haciendo un ministerio, tenían un ministerio, como también lo hay hoy en día. Sigamos leyendo el versículo y dice, y ahí vamos a encontrar la primera advertencia de este devocional. Y dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Lo que se refiere con metal que resuena es al sonido que se produce cuando un metal es golpeado. Cuando ese metal es golpeado, provoca un sonido agudo, un sonido que si se golpea muchas veces puede llegar a ser molesto para nosotros. También acá habla sobre el címbalo. El címbalo griego era un instrumento que se utilizaba para
los cultos religiosos en esa época. Pero lo más parecido a un símbolo es a un platillo, el cual, si traducimos la palabra platillo del español al inglés, se traduce como cymbal. Así que nos podemos dar una idea de cómo era el símbolo en ese entonces. Ahora, si nosotros tenemos un platillo y lo empezamos a golpear muchas veces, nos va a molestar, nos va a doler el oído, nos va a doler la cabeza, nos va a molestar, en otras palabras. Ahora, si releemos este versículo, teniendo en cuenta lo que acabamos de ver, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, o sea, si yo tengo un ministerio, si estoy ministrando, pero estoy ministrando sin amor, vengo a ser molesto. Pero molesto desde el punto de vista en que es de tropiezo. Es de tropiezo para la edificación de la iglesia o de la edificación de la comunión que cada uno tiene personalmente con Dios. Así que, el primer punto, la primera advertencia, el ministrar sin amor es de tropiezo para la iglesia o para la comunión con Dios. Ahora quiero que leamos el segundo versículo del capítulo 13, en 1 Corintios, y dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Acá habla dos puntos específicos en cuanto al conocimiento y en cuanto a la fe. Hay que aclarar que el único que nos puede dar este conocimiento es Dios. Ahora, ¿de qué manera nos lo puede dar? Nos lo puede brindar. En Jeremías 33, versículo 3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto lo dice Dios, esto lo dice Jehová. Y en otras palabras quiere decir que háblame, orame y yo te respondo y te doy a conocer cosas que tú no conoces. Así que podemos decir que el conocimiento lo obtenemos pidiéndoselo a Dios, orando. Ahora, la fe. En Romanos 10, versículo 17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que si nosotros leemos, podemos adquirir la fe que Dios nos puede brindar. Ahora, podemos decir que el conocimiento y la fe se llevan bien. Sí, se llevan bien. Se acompañan. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos una parte de la Biblia, anteriormente nosotros tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios que nos pueda brindar conocimiento para poder entender cierto pasaje o cierto versículo. Pero ahora, si seguimos leyendo el versículo, dice, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, y aquí viene la segunda advertencia, y no tengo amor, nada soy. Hagamos un ejemplo. Como el conocimiento y la fe se llevan bien, pueden ser la misma cosa. Entonces, si nosotros pensamos en un cuerpo, el cerebro vendría a cumplir el lugar del conocimiento y la fe. Ahora, todo cuerpo tiene un corazón. Entonces, ese corazón reemplazaría lo que vendría a ser el amor. Ahora, si nosotros imaginamos un cuerpo en el cual tiene conocimiento, tiene fe, o sea, tiene un cerebro, pero no tiene un corazón, no tiene amor, no tiene con qué impulsarse, no tiene con qué motivarse, con qué accionarse, con qué accionar. No sería un cuerpo. O sea, físicamente sí, pero no cumpliría, no realizaría lo mismo que haría un cuerpo sano. De la misma manera funciona contrariamente. Si un cuerpo tiene un corazón que bombea, que impulsa, pero no tiene a qué impulsar, estamos en la misma situación. Entonces, el conocimiento y la fe, por más que se lleven bien, no alcanzan. Tienen que tener un impulso, algo que lo motive. Bien, ya vimos la primera y la segunda advertencia. La primera en cuanto al ministrar sin amor es de tropiezo. Acabamos de ver que el conocimiento y la fe, por más que se lleven bien, sin amor no sirve, no tendría sentido, no funcionaría. Ahora, leamos el último versículo de este devocional y dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y se entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Acá habla un punto especial en cuanto a la generosidad y el dar la vida por el otro. Pero en otras palabras, habla sobre las buenas obras, que están bien realizarlas, no están mal. Es más, lo dice el Señor Jesús en Mateo 5, versículo 42. Aquel que te pida, dale, y aquel que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Ahora, si nosotros realizamos buenas obras,
podemos ser recompensados de parte de Dios. Como lo dice en Proverbios 11, versículo 25. El alma generosa será prosperada. El que saciare, él también será saciado. En Salmos 41, versículo 1 dice: Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo liberará Jehová. En Marcos 10, versículo 21 dice: Da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Estas son las recompensas de las tantas que podemos recibir, si Dios lo permite, y si los realizamos con la motivación correcta. La motivación correcta es el amor. Acá dice: si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces las buenas obras y la generosidad sin la motivación correcta, sin amor, no tiene beneficio. Ahora, acabamos de ver estas tres advertencias para tener el amor como una motivación correcta. Y les quiero dar un ejemplo de una persona que tuvo en cuenta estas advertencias, y es el Señor Jesús, que en primer lugar en su ministerio buscaba el beneficio de las personas en cuanto con sus palabras, enseñanzas, parábolas, etc. Le buscaba el beneficio de las personas en su ministerio. En segundo lugar, en cuanto al conocimiento, él estaba lleno de conocimiento, es lleno de conocimiento, y era con el fin de revelar al Padre, como lo dice en Juan capítulo 1, versículo 18. Y en tercer lugar, en cuanto a las buenas obras, Jesús realizó muchas buenas obras en el tiempo que estuvo en esta tierra, como por ejemplo la alimentación de los 5.000, como lo relata en Mateo 15, o las bodas de Caná, la cual convirtió el agua en vino. Pero la obra más grande que pudo haber realizado el Señor Jesucristo fue en la cruz. Fue el morir por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, no sé si se dieron cuenta, pero no pudimos responder la pregunta que les hice al principio. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 8 dice: Dios es amor. No es que tiene amor o tiene mucho amor, no. Dios es amor. En otras palabras, Dios es la motivación correcta para poder ministrar y no ser de tropiezo. Él es la motivación correcta para nuestro conocimiento, para poder llenarnos de su conocimiento y de la fe que Él nos puede brindar. Y que Él tiene que ser la motivación correcta para realizar las buenas obras.